Bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo andan? Bienvenidos a una nueva emisión de La Hora Incógnita, este podcast que realizamos en Rec Santa Fe sobre los temas que nos movilizan, sobre los temas que nos gustan, el cine, las historietas, la música, la cultura pop. Y hoy tenemos un invitado que reúne todas esas características, porque teníamos pendiente la invitación a nuestro amigo Marcelo Cataldo. Él es músico, compositor, productor musical, muy reconocido por ser el autor de bandas sonoras de películas destacadas del género aquí en Argentina, como por ejemplo Historia del Oculto, una película que ya vamos a hablar en minutos nada más porque creo que la considero una obra superior, una obra maestra, y la reciente Frecuencia Kirlian, que una película que se estrenó recientemente en el marco de Cineclub Santa Fe, el ciclo bizarro en Ojotas. Le damos la bienvenida a Marcelo. Muchas gracias, Marcelo, por concedernos estos minutos para charlar con vos. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias a ustedes por invitarme y por dejarme participar y charlar un poquito de todas estas cosas que mencionabas. Vos sabés que hace rato que quería charlar con alguien de tu profesión, de tu calibre, porque siento que muchas veces, o no sé hasta qué punto, pero la música de las películas, no sé hasta qué lugar se le da la importancia que debería a la hora de divulgar o de destacar una producción. Me parece que es interesante tener en cuenta esto porque en películas de género, bueno, vamos a hablar un poco del cine de terror también, pero el sonido, la música, es muy importante a nivel narrativo. Pero antes de meternos de lleno con esa cuestión, me gustaría hacer como una especie de introducción a lo que es tu trabajo, tu trayectoria, tu experiencia. Me gustaría saber en qué momento dado de tu carrera comenzás a trabajar con el audiovisual. ¿Qué llega primero? ¿Vos empezás con la música? Luego, ¿en qué momento de tu vida llega esta posibilidad de empezar a componer para un audiovisual? Es un camino que empezó, bueno, en 2005 más o menos, que es cuando empecé a acercarme a la música con apenas 15, 16 años. En ese momento me acerqué a la guitarra, pero a la vez siempre con una influencia muy fuerte de tener computadora de chico, internet de chico, etcétera. Y recién hacia 2008, te estoy hablando de cuando tendría 19 años, empecé a trabajar. La primera música que hice fue para un documental de la Universidad de Bolonia, de una especie de tío mío, muy amigo de la familia, en realidad no es mi tío. Y esa fue la primera música que realmente hice para un audiovisual, que fue en 2009, si no me acuerdo mal. Y a partir de eso, lo siguiente ya fue ya con los Tangram, que son quienes hicieron principalmente, además de mi productora de Simulabs, las películas que mencionaste, la Frecuencia Kirlian. Uh-huh. Bueno, la Historia del Oculto es producida por ellos íntegramente. Claro. Nosotros fuimos productores ejecutivos de esa, además de, bueno, la banda sonora que mencionabas. Pero se diría que en esa época, toda la época de 2010, ya ahí tenía bastante uso de computadoras para la música, que si lo pienso, la música de audiovisual que hago yo por lo menos está estrechísimamente relacionada con la computadora. Claro. Es una cosa técnica, más allá de artística, que tiene la computadora como artífice máximo. Tal cual. Siento que hay como una reminiscencia muy fuerte a la música de los 80, si me permitís que lo diga, ¿no? Sintetizadores, esa presencia sonora que tiene una característica y un cuerpo muy, muy notable. Hay una cosa que es que de chico mis viejos escuchaban muchísimo la radio Horizonte de Buenos Aires, que era una radio que pasaba música puramente de los 80, baladas, Uh-huh. todas cosas así. Y yo creo que eso marcó una influencia gigante, que después, bueno, entre Compañeros Motorizados, que fue otra de las producciones que hicimos con los Tangram, y después La Frecuencia que era la serie, Claro. se llevó al máximo y me hizo explorar mucho más ese interés por las sonoridades ochentosas y más también retro ochentosas, synthwave y esas cosas que reviven la estética de esa época. Claro. Ya que estamos, te pregunto, ¿hay algún disco o puntualmente alguna banda sonora que en aquella época te haya marcado, que digas, escuché este disco o vi esta película y la música me impactó de forma tal que quise seguir explorando o seguir conociendo esa faceta? Mirá, yo en ese momento estaba muy en auge el comienzo de Stranger Things. Uh-huh.
Yo no la vi, Stranger Things, vi la primera temporada y después la abandoné porque no me enganché, pero musicalmente creo que tuvo bastante influencia en 2017, te hablo cuando fue esto, Sí. todo eso, y después, ya como cosa personal, mis discos favoritos, hay varios que son de los 80, por ejemplo, el disco Hunting High and Low de Ajá, y el de Billy Idol, Rebel Yell y todos esos que siempre me marcaron la sonoridad en ese sentido. Y después también pasa que depende del proyecto, ahí viene ya con una directiva justamente de la dirección de los proyectos que dicen me gustaría que tenga una música tal y ahí me pongo a investigar. En Claro. general la composición la hago, primero hago una etapa de como de investigación, de ver recursos, paletas de sonidos, pensar un poco la previa y después recién me pongo a hacer la música. Claro. ¿Y cómo fue trabajar en este proceso creativo vinculado con la música en películas? A ver, me gustaría abordar, si se puede, Historia del Oculto, que la considero una película excelente, sinceramente, pero musicalmente muy distinto a lo que hiciste con la serie Frecuencia Kirlian y posteriormente ni hablar con la película. ¿Cómo fue construir si se quiere, ¿no? Una narrativa sonora para una y otra? Originalmente Historia del Oculto no iba a tener música y vinieron Cristian Ponce y Ujú. Hernán Biasotti, que es el sonidista y también el montajista de estas películas, sobre todo en Historia del Oculto, al no tener música, terminó siendo una música que no fuera tan invasiva, excepto Ujú. en momentos muy específicos. Bueno, vos la viste, sabrás a Sí, lo que me refiero, no sé si los que escuchan saben. Pero lo que sucede es que, de nuevo, es siempre con una directiva. La directiva me lleva a mí a hacer una cosa particular que en general difiere absolutamente de lo que yo haría por motu propio, claro, lo cual está buenísimo, porque te lleva de un lugar que uno está a uno completamente distinto, interesante. Entonces, la cuestión es esa, nunca hay como una influencia directa. Siempre son muchas influencias y de hecho me suelen llegar montajes hechos con música de placeholder, así música provisoria, ujú, que la tengo que, entre comillas, reemplazar y hasta dónde hay que ver dónde se permite dentro de la producción alejarse de las referencias. claro, Eso es lo interesante claro. de la composición. Y me ha pasado en otras cosas que no son así con los Tangram, de tener problemas que me digan, no, esta música no me sirve, porque justamente gente que por ahí no la tiene tan clara como, bueno, como Cristian, por ejemplo, que te manda ya con una idea Ujú. bastante grande de lo que quiere hacer, y pasa que a veces te dicen, hace esto y vos haces una cosa y el cliente o necesitaba otra cosa completamente distinta o no entiende lo que vos querés proponer. Es un viaje bastante interesante y depende un montón también de cada persona con la que labures. Claro. Y siento que hay un trayecto interesante desde Historia del Oculto hasta la película de Frecuencia Kirlian, donde la música siento que ocupa un rol casi te diría protagónico, porque de momentos, cuando la película utiliza este recurso similar a la historieta, ¿no? Que no tiene diálogo, sino que son como pequeños globos de texto que aparecen en la pantalla, siento que la música es lo que llena ese vacío. Y me parece fantástico el trabajo musical de Frecuencia Kirlian en la película, ni hablar de la serie, pero siento que con la película se redobla la apuesta de una forma para mí fantástica. Y bueno, ¿cómo fue ese trabajar en ese proceso? Efectivamente, es en un montón de cosas difiere Historia del Oculto tanto de la serie de la Frecuencia Kirlian como de la película. La música de la Frecuencia Kirlian en trabajo realizado, yo creo que fue el trabajo más grande que hice hasta ahora, de la película, quiero decir, en un tiempo más corto, porque la serie también tiene un montonazo de música, pero la Mm, hice en tantos años que por ahí no se notó tanto. claro. Pero la música de la frecuencia de la película de la frecuencia Kirlian es que tiene la característica de que además tiene un montón de cosas grabadas, un montonazo de instrumentos que se grabaron, hay partes que son semi-orquestales o de ensamble de instrumentos orquestales que se grabaron todos acá en mi estudio. Y eso en horas de laburo, más allá de que haya estado un año y pico con otros proyectos en el medio, obviamente, y otros trabajos,
fue en tiempo 1 año y pico de trabajo entre la composición, entre ver la parte de la composición original hasta que se grabó todo, se mezcló, se masterizó, etcétera. Fue un trabajo de 1 año y pico bastante más complejo que tanto Historia de Oculto como la serie, Ujú, que la serie era de un episodio que la claro. hacíamos y era un trabajo de por ahí 2 o 3 semanas cada uno. Así que es bastante el trabajo que se llevó a cabo, no solo por mí como compositor, sino también por los intérpretes y por Hernán Biasotti también, que me dio una mano muy fuerte con toda la parte de sonido, mezcla, etcétera. Y que llevó eso, 1 año, más o menos 1 año entre el rodaje, el rodaje de la parte de live action, las primeras Ujú. partes musicales las tenía listas en diciembre del 23 y la terminé la música en septiembre del 25, así que casi 2 años, 1 año y medio. Claro, claro. Y cuando trabajás en proyectos como solista, que sabemos que hace unos años sacaste tu primer disco, suponemos que es un proceso distinto, ¿no? A cuando trabajás sobre una obra audiovisual, como vos decías, que ya viene con directivas específicas. Sí, es otra cosa Ujú, totalmente y en general mucho más libre, lo cual a la vez también es contrario a terminar las cosas, porque claro. uno se puede poner a hacer lo que quiere, el tiempo que quiere, y el cierre se lo da a uno mismo. De hecho, Claro. ahora saqué ese disco en 2020, el disco Estados, que fue un disco de canciones, y después saqué el Sounds of Hauntology, que tiene una recopilación de músicas viejas, todas instrumentales, excepto Ujú, un tema que tiene una canción. Y después estuve con singles y hasta ahora que tengo un disco que ya tiene medio año terminado y todavía no lo largo porque no tengo una estrategia atrás para hacerlo. claro. Entonces es muy distinto porque sale una peli y sale, sacás el soundtrack, después pensás cómo, si lo vendés en formato físico, no, etcétera, cómo lo sacás, pero cuando es un disco propio puede ser infinito, podés no terminarlo nunca y es Claro, algo que no está tan bueno en ese sentido porque podés llegar a patearlo para siempre. claro. En este momento particular estoy tratando de terminar, quiero hacer un video general para el disco y voy bastante más lento de lo que esperaba por Mm, cosas de la vida, pero sí, es un proceso súper distinto y más, yo creo que es más complejo porque cuando lo haces con otra gente que te está mirando, observando, corrigiendo, diciendo lo que quiere esa gente, tenés un norte, tenés un límite y acá no tenés nada, es como lo terminás cuando querés, sobre todo siendo músico independiente, pues supongo que alguien que está en una disquera o algo tendrá las limitaciones temporales también. claro. Sí, y vos sos productor musical, o sea que conocés cómo es el trabajo de la producción, que quizás tiene su diferencia con la etapa de composición, la etapa de grabación. La producción es algo, tengo entendido, que muy complejo. Es complejo, pero en algún modo me lo tomo también como algo lúdico. Claro. No, no, en particular en este disco que estoy por largar, no lo produje yo, siempre le pedí a amigos porque cuando son Ujú, cosas muy mías me cuesta muchísimo también darle el toque de producción y en general produzco a otra gente. ujú. Pero sí, es algo divertido porque es como pulir lo que otra persona hace, o en el caso de que lo hagas vos mismo con tu propia música, pulir lo que ya hiciste. Claro. Es interesante en ese aspecto, es complicado. Es complicado, pero es divertido. No sé cómo explicarlo de una forma que lo entienda el público general, pero, pero está bueno, es interesante, digamos. Bien. Si podemos volver un poco a la cuestión audiovisual, ¿no? Por ahí a tu experiencia, a tu trayectoria haciendo bandas sonoras y música para producciones audiovisuales, me interesa hablar netamente del género. Yo no sé si vos tenés, si vos quizás sos consumidor o fanático, llamarlo como quieras, del género del cine de terror, pero dado a cómo está tu trayectoria hoy por hoy, siento que sos como una especie de, utilizo la palabra referente, pero con mucho respeto, pero de un tipo de cine muy, muy metido en el género del terror. Me gustaría preguntarte, obviamente esto es según tu criterio, según tu experiencia y trayectoria, ¿dónde crees que se radica la importancia del sonido y la música específicamente en el género del terror o el fantástico?
Yo calculo que eso depende del tipo de película. Yo soy consumidor de cine de horror más que de terror, Ujú. pero en realidad veo cine de absolutamente todos los géneros sin pensar demasiado en qué estoy mirando de género, abiertamente desde cualquier película. Yo creo que depende de cada película, no es una cosa que digas tal película más, o sea, yendo al ejemplo de la película, lo que decías de la frecuencia, Ujú. obviamente tiene que tener música porque tiene que sostener esas cosas que decís. Pero hay películas que desde el sonido mismo, incluso sin música, o por lo menos que no se considera música para los autores, que por ahí hacen un diseño sonoro zarpado y que con eso ya no necesitan música. Entonces es como que no hay no podría decir que hay una forma de hacer música para horror o una forma de hacer música para cada género. Que es Claro. muy, eso es lo que tiene el cine. Podés hacer, alguien lo dijo en Letterboxd, en las reseñas de la peli de la frecuencia, puso, me gusta porque esta peli demuestra que en el cine se puede hacer cualquier cosa. Y yo creo que va más allá de las pelis, en particular de la frecuencia que la historia del oculto. En todas las pelis se puede hacer cualquier cosa y en cada una va a depender de la visión del director y lo que cada construcción artística en sí genere en cada caso. Claro. Sí, pienso siempre, por ahí cuando me pongo a pensar en estos temas vinculados con música, por ahí de cine de género, pienso mucho en Psicosis, ¿no? En esa famosa escena de la ducha, donde está tan vinculada la construcción sonora con el montaje escénico, no solamente cómo fue filmada, sino cómo fue montada luego la escena. Claro. Y es muy interesante ese trabajo donde siento que sin la música de Herman no sería lo mismo esa escena. O quizás sí, no lo sé. Eso es un debate interno casi para hablar en terapia, pero básicamente yo considero que hay un montón de formas y que uno ya conoce esa, ya tiene esa en la cabeza, por dar el ejemplo este que decís de Psicosis, pero cualquier ejemplo de cualquier peli icónica, la conoce con eso que ya está. Si la hubiera hecho otra persona, habría sido distinta. Y quizás nos acordaríamos igual de esa otra versión. Y me pasa a mí también componiendo, que a veces hago una música y después el feedback es, no, che, esta no me parece, y la quieren poner en otra parte, y digo, wow, pero para mí era re así como lo había hecho. Entonces es como que no es minimizar la música, pero sí ubicarla dentro de una funcionalidad dentro de una película. Me parece que eso Claro. es a lo que apunto, no sé si se entiende Ujú. bien. Sí, Por sí, ahí, sí. desde mi punto de vista laboral, ¿no? Claro. Desde haber hecho eso un montón de veces y decir, y acordarme, por ejemplo, de versiones viejas de cosas que había hecho que después cambiaron, o mismo ver en videojuegos, por ejemplo, soy muy de investigar música de Ujú. videojuegos y ver de los prototipos, sobre todo de los juegos de los 90 de Sega y todo eso, cómo cambió la música de los prototipos a las versiones finales, y que son otras músicas, o a veces muy distintas, a veces similares con otras características tímbricas, etcétera, y que uno piensa, yo como analizando eso, pienso, hubiera funcionado igual. Y no sé, uno se puede imaginar la escena de Psicosis, no te la puedes imaginar sin los violines Claro. con esa disonancia. Pero, porque ya la conocemos así, con el Claro. diario del lunes, ¿no? Tal cual. Es muy loco. Sí, sí, sí. Tanto Historia del Oculto como Frecuencia Kirlian, tanto la serie como la película, tienen una característica que a mí me encanta, que es el hecho de los medios de comunicación. Historia del Ujú. Oculto, la televisión como medio masivo, y Frecuencia Kirlian, la radio, que son dos medios donde el audio, el sonido, es fundamental, sino lo más importante, diría. ¿Esto tuvo fue alguna cuestión de debate? Porque pienso que la banda sonora que se puede escuchar, si no me equivoco, en YouTube, está el disco completo de Historia del Oculto, Sí. tiene mucho de esa sonoridad, no tanto música, sino más que nada por ahí sonidos y pequeños jingles de televisión. Bueno, ¿cómo fue esa construcción, la construcción de la identidad sonora o musical de la película Historia del Oculto, con diferencia de, bueno, lo que fue Frecuencia Kirlian? Yo creo que en esa en particular se investigó tanto Cristian como yo después para hacerla un montón de la estética particular de esa época, del tiempo, digamos.
y del uso que se le daba a la música en el medio, en la televisión en este Ujú. caso. Y en la frecuencia, tanto en la serie como en la peli, yo creo que también pasó eso. Se investigó bastante qué podría haber en la radio en ese momento, qué podría haber sonado, etcétera. Sobre todo, bueno, en la frecuencia que siempre está la base de que son cassettes encontrados Sí. y que se... Uy, creo que lo perdimos. Ahora vamos a ver si lo podemos volver a conectar. Estamos hablando con Marcelo Cataldo, compositor, productor musical. Es uno de los... Un compositor, un músico vinculado estrechamente con Cristian Ponce, director y creador de obras como por ejemplo la serie Frecuencia Kirlian, que luego devino en una película que se estrenó recientemente en la ciudad de Santa Fe, y también Historia del Oculto, una película que fue distribuida por Netflix, que si no me equivoco sigue allí la película todavía en el catálogo. Con Marcelo estamos hablando un poco sobre su carrera musical, sobre cómo se construyen los universos sonoros de sus diferentes producciones. Marcelo, creo que te tenemos de nuevo conectado. ¿Nos escuchás? Sí, sí, tuve un problema de conexión con la computadora, así que me conecté con los datos, pero acá Ahí estamos. va. Bueno, no hay problema. Igualmente no te vamos a robar mucho más tiempo. Estábamos hablando de, bueno, de estas características que por ahí tiene una película con otra, Historia del Oculto, la frecuencia Kirlian. Con frecuencia Kirlian, la película está ambientada en la década de los 80. Entonces quizás eso también, ¿no? Vos decías que investigaron qué música se escucharía en esa época en la radio, son cassettes encontrados. O sea que se habla de una identidad sonora para tantos estos proyectos. Sí, por supuesto, todo tiene una identidad, una construcción pensada, muy sobrepensada, diría, de toda la estética de las Ujú, épocas. Obviamente con una mirada contemporánea de las cosas. Lo que tiene interesante, por ejemplo, es que en la peli, en general, llegamos a que el sonido se degrade a propósito, como para que tenga esa estética por ujú. momentos, que después, bueno, uno si va a escuchar el soundtrack, lo va a escuchar en una calidad por ahí un poco menos. Ahí estamos, ¿no? ¿Me escuchás? Sí, ahora sí. Sí, sí, sí. Me conectó de nuevo la compu Ahí justo va. ahí. Estabas Que diciendo. una especie de degradación a propósito para que se Ujú, escuche como en la época, pero siempre hay guiños de que hay cosas que quedan sonando en calidad actual. Es como que está muy difuso, es como ujú. dar la sensación de que pasa eso, de que está todo adaptado a una sonoridad de una época, pero a la vez, cuando el cerebro se acostumbró, ya por ahí vuelve a la calidad pura, digamos. Claro, claro. La intención es dar la idea, bueno, como en todo en el cine, ¿no? Mucho de falsear cosas hasta que el cerebro se acostumbró y ahí dejar que funcione el cerebro por en lugar del dispositivo que se creó. Encontré en una disquería de acá de la ciudad de Santa Fe, que tienen una sección de vinilos usados, un vinilo del grupo Goblin, ¿no? Que era este grupo que hacía muchas bandas sonoras para películas italianas, mucho de Darío Argento, y encontré el vinilo, no lo compré por una cuestión que no tengo tocadiscos actualmente, pero la banda sonora de una película Rojo Profundo, Profundo Rosso, que creo que es una de las más conocidas de Goblin, pero ¿sabes que me puse a pensar en el lugar que ocupa ese tipo de música, más allá de que sea de la década de los 80, pero a diferenciación de cómo se consume y cómo se divulga la música hoy por hoy, que todo lo tenemos en el celular, todo está subido en Spotify, en YouTube, y yo vi ese vinilo y digo, mira, la música en su momento, o ahora quizás de esa música que era de la década de los 80, ahora es como una especie de música de culto, ¿no? Y tiene como como una especie la ponen en un pedestal, así, una música que solamente la pueden conseguir unos pocos, quien tenga vinilo, bueno, obviamente está digitalizada, pero ¿cómo ves esa relación que tiene la música contemporánea o los hábitos de consumo musicales actuales en relación a una música quizás que hoy se podría considerar retro, con el debido respeto, ¿no? Sí, entiendo que hay como bien decís, una forma de consumo que para mi gusto es bastante extraña de la música, que nos lleva a que no seamos nosotros quienes decidimos qué estamos escuchando en general. Obviamente hay gente que está muy dedicada a escuchar y va incluso bajar o comprar Claro. música,
en discos enteros, escuchar, pero el consumo que nos llevan las apps, sea Spotify, YouTube o cualquiera de esas, es a escuchar una linealidad aleatoria, total, no total, porque la decide un algoritmo, pero escuchar cosas que por ahí no estamos decidiendo escuchar y que encima nos reiteran un montón de veces y nos meten como en una burbuja Ujú. también. Por eso está buenísimo lo de poder ir a una disquería y escuchar, cosa que es una cosa casi impensada hoy. De hecho, cuántas disquerías, no sé cuántos habrá en Santa Fe, acá hay una o dos en La Plata que vendan Ujú. vinilos o que vendan CDs o que vendan, bueno, cassettes también. Claro. Pero comparado con, no sé, con mi infancia, adolescencia, que era, ibas a Musimundo y era escuchar un disco, a ver, este me gusta la tapa, lo pongo, cuando ya existían las maquinitas que escaneabas el código de barras y podías escuchar cualquier disco, y antes de eso, cuando podías escuchar únicamente los que te ponían ahí, o tenías que comprarlo, decir, bueno, Claro. conozco esta canción y me compro el resto y después lo escucho 600 veces porque me costó, no sé, $20 en esa época, Claro. que eran 20 pesos, pero es muy loco como también que yo creo que hay un montón menos de mercado para la música elaborada en el sentido de temporalmente. Un disco es mucho menos escuchable hoy en día que un single e incluso que un tema de un minuto que sale en un TikTok. Claro. Esa es la forma más normal que la gente más joven ahora escucha, me parece. Y Claro. eso es re loco. Y sumale eso el advenimiento de las inteligencias artificiales y toda la música que está sobresaturando las plataformas y que después terminás escuchando indefectiblemente porque te la recomienda el algoritmo. Me parece que me fui de la pregunta mal, No, no, si no, la no, querés. no. No, en realidad era un poco justamente para desatar este tipo de debate, o digamos, me Claro, parece interesante lo que una persona de tu calibre, por ahí de tu trayectoria, pueda opinar al respecto. Pienso en la cuestión de la materialidad, ¿no? El vinilo es algo físico, el CD, y hoy por hoy eso prácticamente ya no existe. Es casi una movida publicitaria hacer un vinilo hoy en día. Eso totalmente. también ha cambiado. Sí, de hecho, estaba entre mis ideas era sacar en vinilo, eventualmente si la peli se vende a plataformas o lo que sea, sacar una tirada de vinilos del soundtrack. Ujú. Pero dudo, incluso habiendo yo comprado vinilos en otro momento, que alguien se los ponga a escuchar realmente, o muy poca gente lo va a hacer. Por esto que decís, o no tenés la máquina, o en realidad te conviene, te es más fácil buscarlo. Ahí es el debate ese siempre, si el vinilo se escucha mejor o peor. Para mí se escucha peor. Yo lo voy a decir siempre Mm. y lo voy a defender con argumentos de acústica, pero también está la cuestión nostálgica. Hay un montón de gente que lo escucha mejor, pero porque le gusta la experiencia en sí. Pero lo interesante de esto es de pensar. Yo creo que es cada vez menos la gente como vos que estás diciendo este relato de lo del disco este de Goblin, que fuiste a buscar encontraste un disco así, lo considerás retro y te interesa en ese sentido, porque el consumo de la música está apuntando a otro lado y Claro. cada vez lo que no está apuntando a la escucha de esta que te digo mínima en plataformas, se acerca a la música en vivo. Claro. Hay un montón de gente que sí sigue disfrutando de ir a shows y eso. Tal cual. Sí, lo que me generó encontrar el vinilo de Goblin fue pensar, bueno, ¿cómo vamos a escuchar de acá a 30, 40 años en el futuro la banda sonora, por ejemplo, de Frecuencia Kirlian? ¿Dónde la vamos a encontrar? ¿Va a estar en internet nomás? ¿O quién sabe, ¿no? El futuro. Por eso me genera mucho pensamiento esto de más que nada del dispositivo físico, ¿no? El decir, bueno, yo lo tengo en vinilo, lo voy a poder escuchar de acá a 20 años, lo tengo, lo saco de la repisa y lo escucho. Con el internet siento que es todo un poco más efímero, no sabemos cuánto tiempo más. Si al autor, en tu caso, no sé si a vos te corresponde la decisión o no, lo querés sacar de la plataforma, eso deja de estar accesible al público y fuiste, no lo podés escuchar en ningún lugar. Exactamente, sí, es una cosa muy loca. Particularmente yo no tengo editado en físico Mm. absolutamente nada de lo que hice. Hay algunas tiradas de cassette medio bootleg que hicimos del disco de Ujú. Cristian Ponce justamente, que está también en plataformas si lo quieren escuchar, pero se hicieron 50 copias
Pero yo creo que eso pasa, siempre hay un debate. Yo soy egresado de la Facu de Artes de acá de La Plata y yo sostuve por años, nadie me dio mucha bola, que hay que hacer como un catálogo online, por lo menos online, de todas las creaciones de todos los alumnos y profesores de la Facu. Que creo que en cine, en la carrera de cine lo hicieron, todos los cortos que se hicieron están subidos, están en algún lado, vacapeados, etcétera. Pero sí, como bien decís, yo inclusive de cosas que hice, los productos, los crudos ya no los tengo. Mira, No tengo. Y hay un montón de cosas que confío, digo, bueno, están subidos a la distribuidora que me distribuye la música, entonces no están. Pero si mañana se apaga internet o lo que pasa, o cualquier cosa, o se rompe justo el servidor donde está eso, si no está en otro lado, se pierde. claro. Y así como, de nuevo, esto es una cosa ya muy personal, pero se pierde, en mi caso, una cosa que sería trabajo de años. Mm. Y después, bueno, hay gente que le interesó ese trabajo y lo va a perder también. Claro. No, igual no seamos tan apocalípticos, no, no va a pasar, pero igual estaría bueno que tengamos un backup, pero pienso también no que tanto Historia del Oculto como Frecuencia Kirlian remiten a un mundo analógico. Entonces por ahí está buena esta aclaración que hacemos de decir, son películas que remiten a un mundo analógico, pero la producción o el proceso de producción se hizo de otra manera, se hizo distinto, pero también se entiende porque yo no sé si llamarlo cine independiente, pero es un cine hecho muy a pulmón, con mucha pasión, con mucho talento también. Sí, de hecho, bueno, de las películas sí hay algunas tiradas físicas, no de Ujú. la frecuencia porque es nueva, pero de la historia del oculto entiendo que hubo hasta VHS hechos también con una cuestión así alegórica de Sí. decir, bueno, es una peli de los 80 entre comillas, debería tener un VHS. Lo mismo que estoy diciendo del vinilo, de eventuales cassettes, pero está bueno como dispositivo de distribución. Yo no sé, también es cuestión de entender en el contexto en el que estamos, porque la producción musical o la producción audiovisual, aunque sea apuntada a cosas que uno tiene visión de que eran cosas físicas, como un Ujú. VHS, un DVD, un CD, en el caso de cada tipo de producción, en la actualidad es eso, la producción audiovisual es, con suerte te pasan en el cine, buenísimo, y después nadie va a comprar, a menos que lo quiera de adorno, un DVD, por un montón de factores. Se ve mejor en streaming Ujú. o, no sé, un Blu-ray se ve igual, pero tenés que tener a una Play 3 en adelante o Claro. un reproductor de Blu-ray. Y es muy loco porque es como que el dispositivo de reproducción te lleva a producir de una cierta manera también. Claro. Y a la vez resulta una inversión de riesgo hacer algo así. Si lo pensás, como decís como bien decís que es a pulmón, sería también una inversión a pulmón de decir, bueno, sacamos una tirada de un vinilo, una tirada de un CD, una tirada de un DVD o VHS, en el caso de audiovisual, Ujú. que siempre está supeditado igual, aunque sea sacado así, al éxito que tenga después en plataformas o en cine o la música, eventualmente en vivo. Claro. Yo si pudiese conseguir, que no lo he conseguido aún, una copia en Blu-ray de Historia del Oculto, la compro seguro. No he podido conseguirla todavía, no sé si existe, o en Yo creo que VHS o en DVD, en pero ese y no lo DVD dudo. estuvo, pero la verdad, si querés, después le pregunto a los chicos y te paso Me interesa el dato, sí, porque también, yo soy coleccionista y yo sí me sentaría a volverla a ver, no tanto en Netflix, sino desde mi colección de físico. Que me parece que, ojo, porque en los últimos años, al menos en Estados Unidos está pasando, acá ya en Argentina no se produce físico, pero de a poco está como regresando, ¿no? Las personas que tienen colecciones de DVD, de Blu-ray, descubren que tienen una biblioteca en sus casas de obras que no están en el streaming, muchas veces, ¿no? Pasa Bueno, mucho con el cine de claro, género, de terror. ahí hay una diferenciación bastante grande entre lo que es la difusión de la música con el cine, porque en el cine, si no lo pirateás, que es lo que yo Claro. creo que hay mucha gente que hace, hay un montón de cosas que te perdés. En la música
siendo músico, sea independiente o sellado, vos la única forma de no estar en plataformas es que digas explícitamente, no quiero estar en las plataformas, porque estás en todas. Las distribuidoras te mandan a todas. En ese sentido es mucho más masiva la música que que el cine, porque el cine por ahí pagas una plataforma de streaming o dos, y igual y te perdés un montón de pelis viejas y un montón de pelis que no le importan a las plataformas, o pelis de culto, no sé, ¿cuántas pelis de Fellini hay en Netflix en esas, por ejemplo? Debe haber Ninguna. una. Suerte. Voy a ver una, no sé, no he visto Después la ninguna. buscas, la tenés que buscar pirata, sí o sí, tenés que Claro. infringir la ley, si querés, sí o sí, para ver una película así. A menos que te pongas, que no tiene sentido, a recorrer videoclubes, que debe haber uno por ciudad de nuevo, como las Claro. disquerías. Esa es una gran diferencia que hay entre la producción musical y la audiovisual en cuanto a la difusión, en cuanto a la distribución de la obra. Ujú. Eso es interesante. En el cine le da por ahí una especie de importancia más a una plataforma sobre la otra. Si a vos te gusta mucho el cine coreano, por ejemplo, en Netflix está repleto, pero si no Sí, ves, no te sirve para nada Netflix, por decir una cosa. claro. Y en y después, no sé, qué sé yo, Movie, que está apuntada más a cosas de culto, etcétera. Pero terminas recurriendo a plataformas no oficiales para ver las cosas. En Sí, cambio, en la música, podés bajarte la música pirata, pero no sé qué tanto sentido tiene. Podés encontrar algunas cosas que no están subidas, pero es la minoría. Historia del Oculto me parece una obra que tienen que ver, si no la han visto, vayan a verla. Frecuencia Kirlian, ¿hay planes de subirla a alguna plataforma? Porque tengo entendido que la película todavía está dando vueltas, ¿no? En algunos festivales y se pudo ver acá en Santa Fe hace poco, pero no sé si actualmente hay planes de subirla a algún lugar, a alguna plataforma, pero también invito a que la gente la intente verla de alguna manera. Sí, hay algo que les decimos a todos los fanáticos que nos preguntan eso, es de momento no estamos apuntando, va a haber novedades de otros tipos de distribución, pero Ujú. de momento plataformas no, pero que invitamos a todo el mundo que quiera verla a preguntarle a su cine de confianza o a sus plataformas, insistirle a plataformas, che, pongan esto. Bien. No sabemos si funciona, pero es una forma también de intentarlo. Y en el medio, bueno, ahora va a haber algunas novedades que no puedo adelantar, Bien. pero respecto a la peli y a la serie también. Y de momento pueden ir a ver, obviamente, Historia del Oculto en Netflix, la serie La Frecuencia de Killing está en Flixo, la pueden encontrar en un montón de otros lugares oficialmente en Flixo, lo mismo Ujú. la peli está en otros lugares. De mi parte, de mi música, me pueden buscar como Marcelo Cataldo en todas las plataformas, buscar mis discos, Estados, Sounds of Anthology, son mis discos, después está todos los soundtracks de todo lo que hice, así que los invito a eso, a Bien. seguirme en redes, a seguir a La Frecuencia Kirlian, Historia del Oculto, las cuentas, todo sirve para la difusión. Buenísimo. Sí, y tenés también un canal de YouTube, Marcelo, donde tenés prácticamente toda tu obra. Exactamente, puedo Bien. buscar en Spotify, YouTube, en YouTube hay algunos videoclips que se hicieron, hay algunos trailers de cosas de las pelis estas también y de otros proyectos y todas las bandas sonoras que hice hasta ahora, o la Ahí, mayoría.